Más parceros, ¿cómo han estado? Espero que todo esté muy bien. Hoy, acompañado siempre de un cafecito colombiano, quiero explicarles acerca de los tipos de vela. Pero antes que nada, me gustaría comentarles y dejarles muy en claro que lo que vamos a aprender hoy no nos va a dar entradas y salidas del mercado. Esta parte es una de las partes más fundamentales del análisis técnico, pero aunque sea muy fundamental, muy básico, no nos va a dar entradas y salidas, y esto quiero que quede muy claro. Lo que nos va a dar es confirmaciones, ¿sí? Entonces, después de haber hecho un análisis un poco más complejo, mucho más extenso y completo, si encontramos alguno de estos tipos de velas, esto nos va a dar una confirmación a lo que ya hemos analizado. Pero espero que no utilicen esto para entrar y salir del mercado, porque no es la idea con estos tipos de vela. Esto vamos a decir que es como una especie de conocimiento general de lo que es el trading. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero es mostrarles cómo con estos tipos de vela ustedes pueden adquirir información de la psicología del mercado. Si hay presiones alcistas, si hay presiones bajistas, qué es lo que está pasando por la cabeza de las personas que están dentro de ese mercado, quiénes están comprando o vendiendo, si hay más gente comprando o vendiendo. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a empezar con esto de los tipos de vela. Y empezaremos por los tipos de vela doji, que básicamente son tipos de vela que tienen un cuerpo muy pequeño o casi inexistente. Y tenemos 4 tipos de dojis. Entonces tenemos las piernas largas, que como pueden ver es muy fácil saber el nombre. Tiene unas piernas, unas sombras bastante largas y un cuerpo, como ya dijimos antes, casi inexistente. Tenemos el de la libélula o dragonfly, donde solamente tenemos una sombra bajista y el precio de entrada y salida están en el tope. Y contrario a esta tenemos la lápida o gravestone, que es donde el precio empieza abajo, tenemos un máximo bastante alto y el precio regresa otra vez casi que al punto de entrada para finalizar en el mismo nivel. Y la 4 precios, que es cuando el precio básicamente no se mueve. Este tipo de velas, para ser honestos, creo que nunca la he visto en lo que yo llevo analizando en los marcos temporales grandes, en los marcos temporales empezando de 4 horas, 6 horas, 12 horas, un día, una semana, meses. Es muy difícil, entre más alto sea el marco temporal, más difícil es ver un tipo de vela doji de 4 precios. ¿Por qué? Porque en las monedas grandes de volumen el precio es volátil y va a estar moviéndose, es que es muy difícil encontrar que el precio se mantenga en el mismo nivel por un día o por una semana, es bastante complicado. Entonces, volviendo a las otras 3 velas dojis, ¿qué es lo que nos van a mostrar? Este tipo de velas nos van a mostrar que hay una incertidumbre en el mercado. No está definido si el mercado quiere ir a la venta o quiere ir a la compra. Sobre todo aquí en este primero de piernas largas o long legged, nos está mostrando eso, que hay una pelea entre toros y osos y finalmente queda digamos como en esa tregua y es importante ver el contexto en donde esté esta vela. Si podemos ver que está en un contexto, digamos, de incertidumbre, es mejor mantenerse alejado del mercado, porque no se sabe qué va a pasar y en cualquier momento algún evento puede disparar el precio o lo puede hacer caer. Entonces, es una vela básicamente de incertidumbre. En el de la libélula, el caso de la libélula, tenemos que el precio empieza en un nivel y van a haber muchos, pero muchos vendedores que llevan el precio hasta un punto bastante bajo. Pero ¿qué pasa? Es posible que se encuentre un soporte en el cual entren los compradores y vuelvan y suban el precio hasta el mismo punto en donde empezó. ¿Listo? Mientras que en el caso contrario, la lápida nos muestra cómo
en un determinado marco temporal empieza el precio y hay muchos compradores que quieren subir ese precio, pero también, igual que en el anterior, tal vez por una resistencia o por un nivel, por ejemplo, Fibonacci, un moving average, toca y van a haber mucha gente que quiera vender esta moneda porque piensan que va a bajar el precio. Entonces vuelve y baja el precio y lo cierra casi que al mismo punto. Al final del video vamos a ver esto aplicado a un poco más denso el análisis, ayudado por qué pasó antes de existir la Doge. Obviamente es bien importante eso, porque si tenemos, por ejemplo, una libélula donde venga con un poder de subida grande, donde venga un long run, y aparece este tipo de vela, pues esto nos va a dar una advertencia, nos está diciendo cuidado que aquí hay mucha gente que ya piensa que el precio va a caer y están intentando bajar el precio, pero por esa inercia que venía subiendo, el precio logró quedarse en la misma posición, pero seguramente va a haber un cambio de tendencia. Entonces hay que tener cuidado, eso es lo que es la libélula y la lápida nos va a dar advertencias, tenga cuidado porque va a haber un cambio. Lo mismo, la lápida usualmente viene un tren de bajada y se encuentra este tipo de vela, nos está indicando que ya la gente está pensando en comenzar a comprar esa moneda, en parar de vender porque seguramente está sobrevendida y empezar a comprar. Pero esto nos da un tiempo a nosotros de actuar en el mercado basado en estas advertencias. ¿Listo, muchachos? Entonces, los segundos tipos de vela que nosotros tenemos es cuando tenemos algo que yo llamo de corto a largo y son los tipos martillo. Este tipo de vela martillo, en realidad aquí la dibujé de color azul porque puede ser bajista o alcista, pero lo que nos determina si es martillo es porque viene de unas velas anteriores bajistas y terminan siendo alcistas después de este martillo. Tenemos el martillo normal, que pues es muy fácil saber por qué se llama así, es el mismo, la misma forma de un martillo, y el martillo invertido, pero los dos se caracterizan por tener la vela anterior bajista y la vela siguiente nos va a denotar que va a haber un pequeño cambio ahí y va a comenzar a subir. ¿Listo? Esto, ¿cómo se debe analizar en un contexto, digamos, de la psicología del mercado? Esto normalmente es porque en el caso del martillo y el martillo invertido, viene una buena presión de venta, mucha gente está, perdón, de compra y está subiendo el precio. Entonces, los toros están comprando, suben hasta cierto nivel y hay un respiro donde baja un poco el precio, es un pullback muy pequeño, que es el que se representa por esta flecha roja, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Cuando la gente ve que ese precio cae un poco de esa moneda, digamos que ven la oportunidad para entrar a un precio un poco mejor al que estaba, en el que estaba, y como ven que viene subiendo, es la oportunidad perfecta para entrar y seguir con esa tendencia alcista. ¿Listo? Entonces es importante, como ya les decía, ver lo que pasa en el mercado en general. ¿Listo? Y tenemos lo contrario. Como ustedes pueden ver, la forma es la misma, pero estas dos velas pasa es lo contrario. Viene de una vela, digamos, alcista y nos va a denotar que la siguiente va a ser bajista. Entonces, esta primera vela, que es parecida a un hammer, se llama hombre colgado, con la diferencia que la vela anterior o las velas anteriores son alcistas e encontramos este hombre colgado. Entonces eso nos va a decir que seguramente las siguientes velas van a ser bajistas. Y la otra se llama estrella fugaz o shooting star,
pero a diferencia del martillo invertido, si notan es la misma forma, tampoco nos importa si es bajista o alcista la vela en sí, lo que nos importa es la vela anterior o las velas anteriores, que sean alcistas, y nos va a contar que las siguientes velas van a ser bajistas. Y esto, como pasa en el caso anterior, ¿cómo lo analizamos? Cuando en el caso del hombre colgado es porque viene una tendencia de bajada, y tenemos una pequeña recuperación del precio, aparece este hombre colgado y con eso van a haber muchas personas que quieran seguir bajando con el precio y aprovechándose de esa caída. Así es que esta subida es, digámoslo así, como una promoción. Aproveche que vamos bajando, pero el precio subió un poco. Entonces, buen tiempo para que siga vendiendo y usted aproveche y siga con este tren de bajada. Lo mismo pasa con la estrella fugaz. ¿Listo? Por último, tenemos la vela llamada Marubozu. Es un poquito difícil de pronunciar, suena como a hechicería. Pero esta vela, ¿qué es la característica principal de esta vela? Es totalmente contrario a lo que es la vela doji. El cuerpo de esta vela es grandísimo, casi que no hay ni sombras superiores o inferiores, son casi nulas, inclusive vamos a encontrar muchas que no tienen sombras, simplemente desde que empieza el precio empieza a subir y termina marcando el máximo en las 4 horas o en el día, dependiendo del marco temporal que estemos usando. ¿Y qué nos va a decir esto? Nos va a decir que nos podemos meter al mercado porque hay una presión muy grande de volumen. ¿Listo? Obviamente, como ya dije anteriormente, ya esto viene en un contexto de todo un análisis, ¿no? Entonces, si vemos que un análisis nos está diciendo que vamos para arriba, encontramos un Marubozu, entonces esto nos va a dar la continuación. Entonces, como pueden ver, él viene subiendo, encontramos esto que es una confirmación alcista y el mercado va a tender al alza. Y de la misma manera tenemos el opuesto, que es el bajista, que viene bajando, encontramos una vela gigante de este tipo, nos indica que va a seguir bajando. Tenemos los combos dobles, es cuando tenemos dos velas que nos van a contar algo que pasa si las vemos de esta manera. Las más comunes son el bullish engulfing y el bearish engulfing, ¿sí? Que básicamente es cuando en el bullish engulfing es cuando la vela alcista contiene a su antecesor bajista. Vemos que el precio bajó, pero la nueva vela alcista la contiene completamente, ¿sí? Entonces nos va a indicar que el precio va a subir, ¿listo? Mientras que en el bearish engulfing pasa lo opuesto. Hay una vela alcista, pero hay una vela bajista que envuelve totalmente su vela anterior y nos va a decir que el mercado tiende a ir a la baja. Además de esos tenemos los harami, que en japonés significa mujer embarazada. Y como podemos ver, es en el bullish harami es cuando hay una vela bajista y dentro de esa vela tenemos una vela alcista. Normalmente tiene que haber este pequeño salto del precio. Si ustedes pueden ver el precio de acá, el precio de esta vela bajista cierra acá y tiene un salto para abrir aquí un poco más arriba, y lo mismo en el bearish harami, el precio cierra acá pero tiene un salto abajo. Esto es, digamos, algo técnico que confirma que es un bullish harami o un bearish harami. ¿Listo? Entonces esos son los tipos de vela. Aquí tengo el gráfico del Bitcoin dólar, de lo que ha pasado en los últimos meses en un marco temporal de días, donde podemos ver bastantes de estas velas, y empezamos por el Marubozu alcista. Como les decía antes, viene un tren alcista e encontramos esta vela
que, como pueden ver aquí, en este día el Bitcoin pasó de estar en 12.400 hasta 14.000, casi que 14.800. ¿Sí? Entonces podemos decir que subió casi $2.000 en un solo día. Y como podemos ver, su siguiente vela nos dio una vela también alcista. Entonces, en este caso, nos funcionó bastante saber la definición de Marubozu de alcista. ¿Listo? ¿Qué pasó después? Miren que este tren, ya aquí en esta zona tenemos una moneda que está sobrecomprada. ¿Listo? Entonces, ya aquí habían unos principios de incertidumbre. Esto fue cuando pasó en diciembre del 2017, cuando el precio llegó a los $21.000, y la gente decía, bueno, pero esto hasta dónde va a llegar, esto va a seguir subiendo, y alcanzó ese máximo histórico. Y aquí podemos ver unos dojis, piernas largas, que nos mostró esa incertidumbre de la gente, que comenzaron a pensar de que ya no iba a subir más. Y tenemos estas confirmaciones. Como yo les decía, lo importante no es solamente esta doji, lo importante es también ver, por ejemplo, esta vela bajista, y ver cómo todo este tren se rompe acá y comienza lo que fue la debacle de final de año y principios de este 2018, en donde el precio pasó de 21.000 hasta 12.500. ¿Listo? Después de eso vimos esta connotación de bullish engulfing. Como dijimos, aquí la vela alcista contiene a su antecesor bajista, y vemos un pequeño cambio de tendencia. Esta fue una recuperación que tuvo el Bitcoin, y después nos llevó a ver a un hombre colgado aquí, donde después de esa recuperación vimos ese hombre colgado y vemos cómo la gráfica otra vez vuelve y baja, ¿sí? Entonces, psicológicamente, esto lo que nos está diciendo es que, aunque se intentó recuperar, habían presiones bajistas que le interesaba tener el precio más abajo de lo que ya estaba, seguramente para poder adquirir más monedas. Y aquí en esta zona tenemos una zona de indecisión, donde vamos a ver bastantes velas de un cuerpo muy pequeño, algunas dojis, donde nos muestran que no hay una postura definida, no hay un tren, es un mercado bastante horizontal, que se dio por un tiempo, digamos que considerado de varios días. Entonces ahí podemos analizar que hay una indecisión. Ahí en ese caso no es bueno entrar al mercado, es mejor quedarse afuera. Después tenemos, por ejemplo, estos dos casos de estrella fugaz, pero este es el que me interesa más que ustedes vean. ¿Por qué? Fíjense que aquí en este es una estrella fugaz, llamémoslo perfecta, que es donde viene un tren de subida. Vemos la estrella fugaz, confirmamos que va para abajo y él desciende. Entonces ahí, en ese contexto, fue una vela, digamos, cierta, que nos ayudó bastante. Pero también veamos que se da esta estrella fugaz cuando el mercado está ya sobrevendido, ¿sí? Perdón, está sobrecomprado, está por encima del 80% del estocástico. Entonces un mercado sobrecomprado, ya ha comprado bastante de esto. Aquí tenemos otro que después vamos a explicar después, que son las Bollinger Bands, y tenemos que el precio fue de una banda a otra. Entonces aquí en este caso, esta vela nos está diciendo pilas, porque ya vamos a comenzar para abajo, y efectivamente eso es lo que pasa. Mientras que si ustedes ven aquí esta que tengo acá en círculo rojo, también pudo haber sido una estrella fugaz, pero fíjense que está en una zona normal del mercado, está en una zona donde el análisis no nos dice que vaya a haber una caída, y entonces pues ahí se invalida esta estrella fugaz, y viene de
velas alcistas y continúa con velas alcistas, lo cual pues no es lo que nos cuenta la teoría. Pero a esto es a lo que yo me refiero, que no hay que meterse al mercado simplemente por encontrar uno de estos tipos de vela. Este es el más importante que quiero que ustedes vean. La idea no es que vemos una vela de estas e inmediatamente entramos al mercado, no. La idea es que esta vela nos confirma un análisis más extenso como el que tuvimos en la vela anterior y nos permite tomar unos profit más, más seguros, ¿listo? Y así podemos ver bastantes, por ejemplo, Hammer, aquí también, por ejemplo, iba a la baja y está este pequeño Hammer y sigue a la baja, así es que también está invalidado por lo mismo, porque si vemos en un análisis más extenso, no tenemos ningún otro indicador que nos muestre que en este mercado tan incierto va a haber algo, entonces aquí es mejor quedarse afuera. Entonces, bueno, muchachos, con esto pues terminamos lo que fueron tipos de velas. Espero que haya quedado claro que estos son conceptos básicos y fundamentales muy importantes, pero que no deben ser usados para entrar y salir del mercado. En muchas partes ustedes van a encontrar que mucha gente dice, no, es que ustedes ven un martillo y entonces entran al mercado. Eso no es cierto y les pido, digamos, que bastante cautela en nuestros trades. Paciencia también, porque ya vendrán videos con análisis un poco más complejos, un poco más interesantes, que eso sí nos van a marcar, digamos, entradas a mercado, entradas a contratendencia, entradas con la tendencia. Así es que, bueno, muchachos, pues nada, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna propuesta para el canal, si quieren algo diferente, si quieren que explique algo, por favor lo pueden escribir aquí. Yo leo los comentarios y muchas gracias a todos los que se han suscrito. Ya vamos en 31 suscriptores y creciendo. Muchas gracias a todos y bueno, parceros, nos vemos. Chao pues.